No hay caminos para la paz es el camino. Mahatma Gandhi. Muy buenos días, bienvenidos al aula magna del Instituto Tecnológico Metropolitano. El objetivo más grande en la vida es la paz. La paz es el equilibrio del ser. De alguna forma, Gandhi logró comprender que la única forma de vivir en armonía humana es por medio de la paz, y que esta, al igual que el éxito, no es un lugar al que se llega, sino un estilo de vida que se mantiene solo con el amor por uno mismo y por el prójimo, lo que traerá el respeto para todos. La Alianza de Instituciones Tecnológicas Universitarias Públicas de Antioquia, G7, les da una cordial bienvenida a la Cátedra Itinerante para la Paz. Esta es una iniciativa de las entidades públicas que integran el G7. Ellos son el Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, la Institución Universitaria de Envigado, la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. El primer encuentro, realizado el 16 de agosto en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, tuvo como invitado al director del Centro de Fe y Culturas, presbítero Francisco de Rux. Con él se llevó a cabo el conversatorio ¿Y qué decir de la pedagogía de paz en la Colombia de hoy? Retos y posibilidades de entidades de educación superior. Esta cátedra incluye actividades académicas, comunitarias e investigativas para generar herramientas pedagógicas que aporten a la comprensión de la historia del conflicto armado en Colombia y su proceso de paz. Para dar inicio, invito a la doctora María Victoria Mejía Orozco, rectora del ITM, quien nos presentará su saludo en esta cátedra itinerante para la paz del G7. Bueno, muy buenos días. Saludo de manera especial a los rectores, vicerrectores y directivos de las instituciones que integran el G7. Como nos lo mencionó Jorge, el G7 es una unión de voluntades entre 7 instituciones públicas de educación superior de Antioquia que queremos trabajar por fines comunes encaminados a fortalecer todo lo que es lo misional en la educación superior. Estamos trabajando conjuntamente proyectos para, desde Bogotá y desde el Congreso de la República, lograr la consecución de muchos recursos que hoy, por ser instituciones universitarias, no tenemos, contrario a lo que tienen los que se denominan las universidades. Adicionalmente, nos hemos propuesto la famosa Cátedra Itinerante de la Paz. Hemos querido hacer unas campañas más de pedagogía, no de inducir al sí o al no, sino de contar qué es, de qué se trata los acuerdos de La Habana, y sobre todo historias que se han vivido muy de cerca los que estamos pues en Antioquia y en Medellín. Yo les doy una cordial bienvenida y a continuación pues vamos a hacer toda la programación que estamos haciendo acá en adelante para todo lo que es el G7. Bienvenidos todos, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Victoria Mejía Orozco, rectora del ITM, por sus palabras. En este espacio, diseñado para la reflexión, la construcción de conocimiento pertinente y la formación de ciudadanos comprometidos con la paz, tenemos el gusto de presentarles esta cátedra de hoy, que tendrá como invitados a Víctor Gaviria y Osvaldo Osorio Mejía, quienes liderarán el conversatorio No hay caminos para la paz es el camino. Este girará en torno a la proyección del documental La Marcha Continúa. Por ello tengo el gusto de presentarles a nuestro primer invitado. Él es Osvaldo Osorio Mejía, comunicador social, periodista, historiador, magíster en Historia del Arte, doctor en Artes de la Universidad de Antioquia, investigador y profesor de la misma universidad, director de Bartex, muestra de video y experimental, autor de los libros Realidad y Cine Colombiano y Comunicación, Cine Colombiano y Ciudad. Es crítico de cine del periódico El Colombiano y la revista de cine Kinetoscopio, fundador del portal cinéfagos.net,
Además es socio fundador y parte del equipo creativo y académico de la Corporación Antioquia Audiovisual, dirigida por Víctor Gaviria. Con ustedes entonces, Osvaldo Osorio Mejía. Muy buenos días. Aquí yo estoy hablando, voy a hablar no solo como crítico de cine, como investigador y conocedor del cine colombiano, sino también como alguien cercano a Víctor Gaviria, porque desde hace poco más de 15 años estamos juntos realizando los festivales de cine de aquí de Medellín y de Antioquia. Y quiero hacer esa diferenciación porque es que una cosa se podría decir de esta película en términos cinematográficos y de lenguaje y de la propuesta visual y narrativa, y otra cosa se podría decir en términos de la intención, de la propuesta que nos tiene Víctor Gaviria junto con sus dos compañeros con los que construyó este material, que fueron Luis Fernando Calderón y Jorge Mario Álvarez. Y la gran diferencia es, y tal vez ahora, al final, cuando llegue Víctor Gaviria y podamos conversar con él, está en la denominación del tipo de trabajo que ustedes van a ver. La Marcha Continúa no es estrictamente un documental. El documental es una cosa que tienen, no sé si un poco idealizada, pero al menos es una palabra muy, muy fuerte en términos de la creación, de la inspiración, de la labor investigativa que realizan los cineastas a la hora de enfrentarse a una realidad. Y eso es muy distinto a lo que ustedes van a ver a continuación, que lo que van a ver a continuación es más una crónica documental. Es un matiz como en las denominaciones, pero en términos de la concepción visual y narrativa son dos cosas completamente distintas, porque a la crónica le interesa más es dar una información, contar unos hechos, organizar unos testimonios en función de comunicar algo. El documental tiende más al asunto creativo y estético, y juega un poco con sí dar cuenta de esa realidad, pero pasándolo un poco por el matiz de lo estético y de lo artístico. En cambio, lo que vemos aquí es una crónica documental, y aquí es donde hago esa diferencia también como crítico y como cercano a Víctor Gaviria. Tal vez ahora nos cuente mejor esa experiencia, pero muchos, conociendo la obra de Víctor Gaviria, ustedes saben que es esa suerte, ese compromiso social, esa sensibilidad para dar cuenta de unas realidades marginales, la forma tan poética pues en la que plantea sus historias, pero aquí estamos viendo la historia de una historia de unos señores que fueron unos políticos que pertenecían a la clase dirigente y a la clase alta del departamento, y un evento que protagonizaron trágicamente en el año 2002. Entonces mucha gente criticó a Víctor Gaviria porque, por decirlo de alguna manera, estaba haciendo estaba contando ya no la realidad de los marginales, sino la realidad de las clases altas, de la clase política, de la oligarquía. Y la gran diferencia que tenemos que hacer aquí es justamente que Víctor Gaviria se dio cuenta que no necesariamente el asunto de la sensibilidad para con lo social, para con lo ideológico, podríamos decir también, tiene que ver con la pobreza, con la marginalidad, con la realidad social, sino con las ideas. Se dio cuenta que Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry, independientemente a la clase política o social a la que pertenecían, en esencia fueron un par de líderes por la paz, por la no violencia, independientemente de esa clase social a la que pertenecieran. En realidad fueron personas que estaban pensando en términos sociales, en términos de reconciliación, de perdón. Y justamente aquí es donde Víctor Gaviria es capaz
como cineasta reconocido mundialmente, de no hacer ese tipo de obras por la que los conocemos y por la que lo han premiado tanto en todo el mundo, sino centrarse en las ideas de estos dos personajes, y para hacerlo se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era una crónica documental, esta especie de narrativa que se parece más a la televisión que al cine, pero que era mucho más efectiva para dar cuenta de las ideas de estos dos personajes y de lo que representaba, sobre todo 10 años después. Este trabajo se hizo 10 años después de la muerte de estos dos líderes. Se dio cuenta de lo que representaba para Colombia, y justamente por eso lo estamos presentando aquí también, por eso se pensó programar aquí, porque es un trabajo que es de ya hace 3 años, pero de cara al momento coyuntural que estamos viviendo, a lo que se nos viene del país, no solo a lo del 2 de octubre, sino a todo el proceso del posconflicto, este trabajo y estos dos señores y sus ideales cobran completa vigencia y sirven casi que de herramienta de trabajo para hacer esa reflexión que queremos hacer de aquí adelante, y que vamos a complementar después de ver el documental con las palabras de Víctor Gaviria, que estará al final acompañándonos. Muchas gracias. Recibamos de nuevo con un aplauso a Víctor Gaviria. Muy bien, quisiera reiterarles esa idea con la que introduje la película, y es que esa diferencia que podría haber entre uno ver una película desde el punto de vista como crítico de cine en relación con esa obra anterior de Víctor Gaviria, y el extrañamiento que podría haber entre las temáticas, el estilo y la metodología para construir su obra, que le ha dado reconocimiento mundial, a lo que hizo en esta película. Y por otro lado, mi cercanía en el trabajo con él durante más de 15 años, realizando unos festivales en los que siempre uno se daba cuenta que estaba presente esa necesidad, esa preocupación por no solo hablar de cine, sino por asociar el cine con unas ideas, con una intencionalidad de ese cine para con el compromiso social, ideológico, para con el humanismo para el que el cine sirve tanto de vehículo. Entonces, Víctor, háblanos de esta película, la forma de construcción de este rompecabezas del que vos hablas, y esa intencionalidad que tenías de poner en la mira a este par de personajes, independientemente de la clase política y social a la que pertenecían, sino de esa ideología de la no violencia, que fue lo que te llamó la atención. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación al ITM, muchas gracias por invitar a ver esta crónica, porque yo le decía a mis compañeros, y he hablado también con Osvaldo, que esto, digámoslo, es una crónica, en el sentido de que el trabajo que hicimos nosotros fue buscar, digámoslo, el material documental, y encontramos que había muchísimo material, porque obviamente la Gobernación de Antioquia grabó todo, la marcha, la Universidad de Antioquia también estuvo ahí muy cerca, Telemedellín, Teleantioquia, y había un material inmenso. O sea que nosotros, fuera de las entrevistas, lo que hicimos fue colocar en orden esos documentos. O sea, la crónica quiere decir que tú colocas unos contenidos en un orden temporal, y ese orden temporal te hace surgir una verdad incontestable, una verdad, digámoslo, precisa, en donde lo que se va viendo es la intención de los personajes, las intenciones, los motivos, que muchas veces cuando uno aprecia, digámoslo, un fenómeno sin ser riguroso en la temporalidad, entonces saca conclusiones falsas y
de alguna manera arregla y acomoda el episodio, el suceso que está analizando. Nosotros esto lo hicimos hace 3 años, porque fue el aniversario de la muerte del gobernador Guillermo Gaviria y del doctor Gilberto Echeverry. Nos lo pidió Eugenio Prieto, pero de todas maneras yo quería hacerlo hacía mucho tiempo porque me encontraba en todas partes, no sé, cuando surgía, digámoslo, el tema, porque alguien había estado en la marcha cercano, digámoslo, a lo que había ocurrido, yo siempre preguntaba qué era lo que había ocurrido, porque yo recuerdo que cuando ocurrió esto del 2001, nosotros estábamos haciendo sumas y restas y cuando uno hace una película realmente todo le llega como a través de una pared, uno no está muy atento a nada. Entonces yo les preguntaba a todo el mundo qué había pasado, qué fue lo que pasó con estos personajes, ese sacrificio tremendo, ese secuestro tan absurdo. Y muchos amigos, muchas de las personas que me comentaban me decían que todo había sido una gran ingenuidad, que aquello que había ocurrido había sido pues una mala decisión, que realmente la no violencia pues era algo que se podía aplicar en otras partes pero no en Colombia, que enfrentar con la no violencia las FARC pues era una estupidez. Y entonces nosotros empezamos a construir el relato y con la idea de que, pues les comento un poco como la forma de cómo fue surgiendo la verdad, digamos, lo del documental, lo de la crónica como tal. Y empezamos con la idea de que, bueno, otra cosa que les comento también es que cuando presentamos la crónica documental en el Festival de Cine de Medellín, y se la mostré yo a mis amigos de todas partes, todo el mundo se decepcionó de la actitud, digamos, lo que habíamos tenido nosotros, porque cómo hacíamos, digámoslo, una defensa, cómo hacíamos un homenaje a 2 líderes, y cómo, pues como si de alguna manera pues tomáramos una posición equivocada con respecto a estos 2 líderes, ¿cierto? Cómo hacíamos un relato, digámoslo, tan conmovedor y tan cercano al sentimiento de sus familias, de 2 personas que no representaban, digamos, el pueblo colombiano. Entonces, pues me pareció absurdo esa actitud, me pareció parte de ese dogmatismo que todos tenemos con respecto a todo, que todo el mundo, todos cada que nos dicen alguna cosa siempre tenemos una forma para golpear al otro con nuestra opinión y desautorizarlo y excluirlo y dogmatizar con respecto a todo. Me sorprendió mucho esa actitud porque yo les dije, pero ¿ustedes en qué país viven? Este no es el gobernador de Antioquia, pues yo vivo pues pensando en que todo puede ser mejor, pero vivo de todas maneras aceptando la forma política, la democracia, esa democracia que tenemos, etcétera. Cuando el gobernador se elige, pues yo supongo que es el gobernador, y lo mismo el comisionado de paz, sobre todo el doctor Gilberto Echeverry, que tenía una carrera tan destacada pues y tan interesante como ministro de Defensa. Entonces me parecía absurdo como esa forma de negar. Yo digo, es decir, el problema de la paz y el problema de la guerra ha sido vivido por todos, y en este caso por una familia de élite, una familia, digámoslo, muy rica, la familia Gaviria, el negro Gaviria, el papá pues Guillermo Gaviria, que es un hombre también muy polémico en su momento y fue uno de los hombres más ricos de Urabá y rico en productor de banano, tenía minas, ganado, un hombre pues que la guerrilla persiguió muchísimo, y por lo tanto aparentemente no era permisible hacer una crónica sobre estos 2 personajes, cosa que me pareció muy absurdo. Pero lo que, en la medida en que nosotros fuimos componiendo la historia, esa idea que yo tenía, porque yo en principio de entrada tenía la idea un poco siguiendo las ideas, digamos, de Aristóteles, que todos los que hacemos cine pues hay un momento donde las tratamos de entender y de aplicar y de comprender, la idea de que la tragedia surge cuando un personaje se llena de una gran arrogancia y quiere transformar a través de su convicción
en lo que es, ¿cierto? Lo que se constituye en una gran arrogancia, trata de cambiar las cosas y de pronto lo que va ocurriendo es que las peripecias van ocurriendo todo lo contrario. Entonces yo estaba aplicando ese esquema al gobernador Guillermo Gaviria en el sentido de que yo pensaba que este personaje en un momento dado se había llenado, pues una cosa un poco paradójica, se había llenado, digámoslo, de la convicción de que él podía a través de la no violencia, pues conversar con las FARC, de alguna manera, pues calmar, digámoslo, el ímpetu furioso e insurgente de las FARC, y iba a ser una cosa que iba a marcar un hito, digámoslo, dentro de el tratamiento con la insurgencia, y que a partir de ahí iba a cambiar un poco el país. O sea, se había llenado de una idea que era un poco arrogante, ¿sí me entiende? Sobre todo sabiendo él quién era, porque él era el hijo de este señor, del Guillermo Gaviria, y su historia estaba ya con un secuestro anterior, como ustedes lo ven ahí en la crónica. Su mamá había sido secuestrada por el EPL, o sea que, digámoslo, él no había escuchado, no había atendido a lo que él era realmente. O sea, no sé, que ocurre mucho en la tragedia, digámoslo, cuando alguien, sabiendo lo que es, de pronto olvida lo que es y empieza un poco a simular y a tratar de aparecer de otra manera. Y entonces eso era lo que yo pensaba en principio, pero cuando empezamos a recoger el material y empezamos a entrevistar a la gente, a la familia, a la gente que estuvo en la marcha, a la gente del gabinete, digámoslo, en su momento cuando fue gobernador, nos empezamos a dar cuenta que Guillermo Gaviria sí sabía lo que estaba haciendo. Él sí sabía lo que estaba haciendo, y Gilberto Echeverry lo sabía más todavía, porque él conocía, había tenido más contacto, conversaciones con la gente del secretariado, gente más directamente en las posiciones de poder de las FARC, y entonces pues Gilberto Echeverry sabía que las FARC estaban en una consigna del nunca más iban a hacer la paz con ningún gobierno. Después de la masacre de la UP, nunca más siempre habían decidido, digámoslo, vencer al Estado colombiano a través de la guerra, y en un momento dado ellos creyeron que podrían hacerlo, y sobre todo en ese momento que tenían un gran poder, porque el Caguán les dio unos años, digámoslo, de preparación, de reclutamiento de todo el mundo, y en ese momento ellos creían que podían enfrentar al Estado colombiano de igual a igual. Y entonces ellos, cuando empezamos, como les digo, a editar la crónica, empezamos a ver que él realmente sí sabía para dónde iba. Él, digámoslo, cuando asumió la gobernación de Antioquia, en ese momento de esa confrontación tan intensa, 2001, 2002, él pues de una manera muy valiente decidió no pasar agachado como pasaban todos los gobernantes del país en todos los departamentos. Él decidió asumir y enfrentar directamente el problema de la guerrilla y ayudar y solucionar los problemas de las comunidades de sus municipios. Entonces, empezamos a ver poco a poco, como ustedes ven, que ellos, digámoslo, con muchísimo miedo, con muchísimo terror de caer en un secuestro interminable en el tiempo, como eran los secuestros de las FARC, se aventuraron, creyeron, digámoslo, en la posibilidad del discurso de la no violencia, vivieron toda esa marcha, sobre todo el gobernador, la marcha de estar caminando con la gente, de manifestarle a la gente que comprendía todo los dolores del conflicto que habían vivido todos ellos, y que había marchado y que en un momento dado había decidido llegar hasta ese puente, y que en un momento, es increíble lo que logra la crónica, es decir, no sé si ustedes, nosotros encontramos que estaba documentalizado todos los momentos de la marcha, todos los momentos, el momento de las decisiones de ir, de la misa, de la salida, pasando por el túnel de Occidente que estaba sin terminar, toda la llegada pues a Sopetrán, es decir, todos esos momentos llenos de un dramatismo tremendo, y el hombre ahí creyendo, el hombre rezando, el hombre cantando, el hombre sinceramente
que cuando nosotros construimos al final todo el relato, nos dimos cuenta que estábamos ante dos personas que desde la élite mismo, ¿cierto? Como nadie, desde el gobierno, desde sus puestos, digámoslo, de funcionarios del gobierno y gente que había tenido la oportunidad de observar realmente cuáles eran las condiciones del país, ellos habían cada uno por su lado sacado la conclusión de que el país no era viable ya. Que las dirigencias, sobre todo ellos dos, que las dirigencias estaban equivocadas, que los dirigentes y las élites eran unas élites egoístas, que no les interesaba realmente el país y que ellos se sentían en la obligación de caminar con la gente, llegar hasta ese extremo del riesgo total, porque ellos sabían que no solamente era el secuestro, pues imagínense el secuestro, pues todos sabemos, digámoslo, que el secuestro no es solamente, el que menos lo padece es el que es secuestrado, o sea, ellos sabían que estaban poniendo en riesgo toda la tranquilidad de sus familias, de sus hijos, de sus esposas, de sus nietos, o sea, estaban jugando con una cosa muy, muy, muy importante para ellos, una cosa muy íntima, con la integridad, digámoslo, de todas sus familias, y a pesar de eso, ellos en ese puente deciden, están a punto de decir que no, de devolverse, y deciden continuar, y deciden caer, digámoslo, en ese pozo profundo del secuestro y después ser asesinados en un intento de rescate que hace el presidente Álvaro Uribe en ese momento. Entonces, estuvimos buscando también las entrevistas. Yo creo que la entrevista de Gilberto Echeverry al final es extraordinariamente diciente. Yo creo que la forma como él dice que él está ahí porque cree que tenía que estar ahí, y la idea de que la única manera de salir de esta guerra, de este conflicto, que lo dicen ellos muy claramente ahí, o sea, el problema no es la pobreza, el problema no es el conflicto como tal, el problema es la inequidad. Lo que produce este conflicto es la inequidad. Ellos desde su punto de vista, desde sus carreras políticas, habían entrado en esa convicción y ya querían decírnoslo a todo. Entonces el relato ahora se convierte, mire, esto ellos lo hablaron, ellos lo pensaron, lo dijeron en el 2001, en el 2002, digámoslo, en esos diarios que hicieron del cautiverio, y es increíble cómo esas palabras que aparecían como de unos locos ilusos, ahora se convierten en unas palabras que para mí personalmente me iluminan completamente todo. Me parece que yo personalmente tomo a estos dos personajes como dos mártires de la paz y como dos líderes que nos ayudan a entender que el problema del conflicto es de todos. O sea, esta familia fue golpeada, pero imagínense las centenas de familias, las millares de personas y de familias que fueron golpeadas también por la guerra de esa forma tan brutal. Entonces, creo que ahora, digamos, el documental, que era simplemente tratar de entender qué había pasado, ahora las voces de ellos nos llegan muy, muy claramente, las voces sobre todo incluso de las familias, del perdón, y lo que uno encuentra es que las únicas personas que nos pueden guiar, digámoslo, en este momento en que estamos todos decidiendo si olvidar, si perdonar, si decir sí o decir no, las únicas personas que nos guían y que realmente que nos marcan el camino, que moralmente nos dicen qué debemos hacer, son las víctimas. Y las víctimas en este documental, en esta crónica documental, las víctimas dicen que precisamente la única manera de pasar a otra cosa, de saltar a otra cosa, como dice la mamá del gobernador, es a través del perdón. Es la única manera de saltar a otra cosa, de buscar otra cosa, de hacer de mutar a otra cosa, y las víctimas son las únicas que saben, han padecido esa circunstancia, esos dolores que no quieren que nadie más viva, y la única manera de lograr eso es perdonar. Ese es un poco pues el punto de vista de cómo se hizo la crónica, de cómo lo hicimos. Antes de abrirle el micrófono al público, quisiera hacerte otra pregunta muy puntual, en la misma pregunta en dos sentidos, y la pregunta tiene que ver con dificultades.
aparentemente es como podría parecer un género menor, pero realmente el tipo de material que tenías, la cantidad de material que tenías implicó unos retos y también el tema implicó otros retos. ¿Qué dificultades hubo? Por un lado, en términos narrativos y de construcción de ese relato, todo ese material, cómo meterlo, cómo fue la asociación con los otros dos colaboradores, y por el otro lado, también debía haber muchas dificultades en términos de un planteamiento ético, político, ideológico, con un tema tan espinoso, tan problemático, empezando por el desenlace de esto, que fue esa operación tan polémica que tuvo como consecuencia la muerte de estos dos personajes. ¿Cuáles fueron esas dificultades? ¿Qué decir, qué no decir? ¿Había presiones de tipo político? ¿Qué pasó en la construcción de esta crónica documental, tanto en lo narrativo como en su planteamiento ético, político e ideológico en términos de dificultades? Bueno, nosotros lo que primero decidimos, escribimos un guión, digamos, lineal. O sea, simplemente al comienzo mostramos estos dos líderes, cierto, funcionarios, que tenían bueno, estos dos funcionarios fueron secuestrados, la guerrilla los retuvo, y entonces la pregunta que hacíamos, ¿qué camino recorrieron estos dos personajes hasta llegar a este momento, a ese momento tan conmovedor que debe ser de algún camarógrafo de Teleantioquia, cuando ellos ya se van y, digamos, se pierden allá en la curva, que es la última vez que los ve la gente, que los vemos todos a ellos. Entonces la pregunta era, construimos el guión así, a partir de esa pregunta, o sea, ¿cómo llegaron ellos a este momento? ¿Cierto? Que entonces nos devolvimos, entonces empezamos a mostrar realmente quién eran ellos, quién era la familia de Guillermo Gaviria. El hombre estudió en Colorado, el hombre fue ingeniero, el hombre, como todo hombre de la élite estudiante, llega inmediatamente a un gran puesto, ¿cierto?, en Cerro Matoso. Como Gilberto Echeverri también, de dónde venía toda su carrera como político. Y entonces empezamos a ver también unas cosas muy hermosas que van ocurriendo en la crónica, o sea, la relación, digámoslo, el relato que va surgiendo es el relato de dos personas que se cruzan, o sea, en ese momento donde ellos dos se pierden juntos y asumen el secuestro, había hacia atrás, digámoslo, toda una historia de encuentros entre los dos, de cruces. Cuando Gilberto Echeverri es gobernador de Antioquia, antes de las elecciones populares, cuando las elecciones se hacían pues a dedo, él buscó a un hijo del negro Gaviria, pues eso es muy normal dentro de las élites, ¿cierto? Entonces, ahí se conocieron los dos. Luego todo se invierte y 10 años, 12 años después, ya el gobernador es el muchacho y el veterano político va a ser entonces su asesor. Todo se invierte. Y entonces, digámoslo, de todas maneras teníamos también que mostrar cómo era esa gobernación, porque la gobernación de Guillermo Gaviria había sido una cosa muy especial. O sea, la manera, digamos, el carisma del hombre, los planes de gobierno que había hecho, las marchas, o sea, nos dimos cuenta que la marcha continúa. Esta última marcha Caicedo era una quinta o sexta marcha que él, siguiendo el ejemplo de Gandhi, había hecho la marcha del ladrillo, otras marchas que implicaban, digámoslo, como una actitud distinta, digámoslo, con respecto al pueblo gobernado, a la gente, la forma como él hizo sus planes de desarrollo, es decir, yo me identifico mucho con lo que me decían, digámoslo, la gente del gabinete, que parece que él cuando estaba de candidato le pidió a todo el mundo que hiciera, que investigara, ¿cierto?, que hiciera unas entrevistas a los campesinos, a los obreros, a los profesionales, etcétera, y entonces me llamó mucho la atención porque en eso yo me identifico plenamente con él
y es, digo, no interprete al campesino, no interprete al profesional, no interprete, me parece también como quien dice, déjenlos que hablen, oigamos estas voces de verdad, porque siempre estamos de que oímos las voces, pero tenemos un aparato traductor que no nos llega sino unas goticas de las voces originales, no nos llega nada, no llega sino son nuestros propios dogmas y nuestras certidumbres. Entonces lo lindo de él era, déjenos, lo interprete. A partir de ahí él hizo unos programas, o sea, el hombre tenía había encontrado un deseo de compromiso y que luego él no tenía de dónde pegarse realmente, hasta que encuentra a este señor que es especialista en la no violencia y lo convierte en su asesor, y en un momento dado él que encuentra en la no violencia, digámoslo, una ideología a través de la cual proponer esa angustia que él sentía de que tenía que comprometerse y que tenía que realmente responder como gobernante por su pueblo, ¿cierto? O sea, es muy hermosa la actitud de él como gobernador. Bueno, entonces, ¿cuáles problemas tuvimos nosotros? Nosotros tuvimos, primero que la crónica era muy larga, hay muchas cosas que quedaron por fuera, te lo digo, porque nosotros hicimos una crónica de 1 hora nomás. Al principio era mucho, creo que la crónica es de 55 minutos, la teníamos al comienzo de 75, entonces se hacía muy pesada porque teníamos muchos preámbulos, muchas de las partes de las familias anteriores, bueno, y había muchas cosas muy interesantes que tuvimos, digámoslo, en honor a la síntesis, pues que dejar a un lado, pero eso lo tiene que hacer uno siempre. Surgió una cosa muy interesante y era que las dos familias, hubo un momento en donde alguien nos dijo y nosotros advertimos que el documental iba a poner en conflicto a las dos familias, que había un problema entre las dos familias, o sea que realmente había como la certidumbre de que Gilberto Echeverry no quería ir a la marcha, que estaba convencido cómo iba a terminar eso, y que todos tenían un cierto resentimiento con Guillermo porque lo había obligado como jefe, digámoslo, ¿cómo se llama eso? Pues como jefe laboral, superior jerárquico, que lo había obligado, digo, no, usted tiene que ir. Entonces, eso, pero lo interesante era la diferencia entre los dos personajes, o sea, a regañadientes Gilberto Echeverry fue, a regañadientes fue, y hay un momento donde están en el puente, cuando se hacen junto a la baranda del puente, en donde si alguien leyera los labios, estoy seguro que podría, viendo bien en detalle eso, ¿qué le dijo Gilberto Echeverry a él? Y le dijo, no nos movamos de acá, nos van a secuestrar, no nos movamos de acá. Ahí mismo se acerca un personaje que nos dice Jesús Abad Colorado que era un guerrillero. Ese tipo que está ahí era guerrillero. O sea, la marcha estaba infiltrada de guerrilleros. Y entonces ese guerrillero, inmediatamente los desconcentra. Ese momento era importantísimo, donde ellos podían haber dicho que haberse ido hacia atrás, ¿cierto? Y este man los desconcierta y les dora la píldora y les dice que no sé qué, que caminen un poco más. Bueno, una vaina que era como muy planificada de la guerrilla. En la última vez que estuvimos, que la presentamos en presencia de Juan Luis Mejía, Juan Luis nos dijo una cosa que yo no sabía, ¿cierto? Que una cosa, de esas cosas que son interesantes en las crónicas, de esos elementos, y es que, pues según nosotros encontramos, según ustedes ven la crónica, el paisa le decía al gobernador que no hiciera la marcha, que no llegara hasta allá, que ellos no lo iban a dejar pasar, y Guillermo Gaviria decía que por favor sí, que ellos eran una marcha, digámoslo, desarmada, que ellos iban simplemente a conversar, que si no se entendían entonces ellos se devolvían. Pero entonces no sé por qué Juan Luis nos dijo que alguien le había dicho, no recuerdo bien, de que el paisa le dijo, venga y le tengo un sancocho preparado, un sancocho de gallina, venga. Esa cosa como tan trivial y todo eso, parece que entonces sí fue una trampa muy pensada por esta gente. Le dijo, venga que vamos a conversar, que yo lo espero que le tenga un sancocho.
Entonces parece que también del otro lado no era solamente que no querían encontrarse, sino que también lo atrajeron, ¿cierto? Después, pero lo interesante, digamos, lo de las dos familias, en el fondo, cuando nosotros les presentamos a las dos familias la crónica, ellos, ¿cómo les digo? De todas maneras, ellos sabían lo que había ocurrido realmente, o sea que Guillermo sí lo había presionado, pero que Gilberto en último momento había querido no quedarse, digámoslo, atrás de su amigo, de las intenciones de su amigo, con quien él se identificaba en muchas cosas, y que había decidido acompañarlo de todas maneras, que él también había decidido acompañarlo. Y luego en las cartas del cautiverio, Gilberto nunca, digámoslo, está amargado por estar allá, siempre como que asume de una manera muy valerosa estar secuestrado, y por eso le dice a la hija, le dice, yo creo que yo tenía que hacer esto, Realmente son dos gobernantes que se dan cuenta que tienen que decirnos a todos que para lograr la paz hay que arriesgar no solamente las ideas, sino que, como ellos lo hicieron, hay que arriesgar la vida misma. Esa es la lección que ellos nos dan. O sea, para lograr la transformación de este país, hay que arriesgar la vida misma si es necesario. Tenemos unos minutos antes de terminar, si alguien tiene una pregunta para Víctor Gaviria sobre su crónica documental, La marcha continúa. Sí, yo digo una cosita antes que se me olvidó. De todas maneras, digamos, lo interesante de estas crónicas es que uno, a pesar de que hay una voz en off que simplifica todo, ¿cierto? Y que la voz en off te ayuda, digámoslo, a sintetizar, y es un poco, digámoslo, un elemento narrativo que te ayuda a guiar al espectador y todo eso. De todas maneras, nosotros sí tuvimos mucho cuidado en poner todas las consecuencias, es decir, lo que pasó después de que ellos están en el aeropuerto esperando los cuerpos, y la presencia de Uribe ahí, porque quisimos, como quien dice, que el espectador saque las conclusiones. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros no dijimos quién es culpable, no señalamos, pero el material está puesto de tal manera que el espectador mismo saca las conclusiones de cuál fue la participación en la actuación de cada uno de los personajes. Ustedes ven que Uribe ahí está, obviamente, pues hay como quien dice unos secretos en torno a los cuerpos. Sí. Quiero preguntarle desde su experiencia de relatar, leer y documentar la violencia de este país, y con esta última producción, ¿qué considera usted que tenemos que aprender como sociedad colombiana, para parar la guerra y frenar las violencias que vivimos? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que la guerra ocurrió fuera de las ciudades. Pues a pesar de que Medellín estuvo también, digámoslo, en conflictos, en ese mismo conflicto en la Comuna 13 y en otras épocas anteriores en todos los barrios, en el Popular y en Santo Domingo, todos esos barrios hubo momentos en donde las milicias y los paracos se estresaron en unas guerras muy tremendas, pero lo importante es, como quien dice, darnos cuenta que la guerra ocurrió en otras partes, que esos castigos de la guerra, digámoslo, estuvieron tocando a una enorme población que está fuera de las ciudades, a los campesinos, y lo primero es ir al encuentro de esos testimonios. Y porque esas voces, primero que todo, tienen una virtud grande sobre uno. Primero, la virtud de que hay que reconocer que el país, digámoslo, sufrió esa guerra en carne de otras personas distintas a nosotros, pero que nosotros tenemos que reconocer, tenemos que ser solidarios, digámoslo de una vez por todas, en que esas personas son el país, ¿cierto? El país no es solamente nosotros los que estamos en las grandes ciudades, digámoslo, eximidos de la guerra, escapando de la guerra en unos lugares como en donde tenemos todo solucionado, sino que lo primero que todo es entender que hay un país invisibilizado, excluido, que fue el que fue castigado por la guerra.
Y entonces, y el segundo momento es oír las voces de esas víctimas. Oír las voces de las víctimas es una cosa impresionante, y también entender que todos fuimos víctimas de la guerra, que todos hemos sido víctimas de la guerra, que el país ha sido un país que ha estado en el caos y que es un país que no es viable, precisamente porque lo hemos separado en esos dos lugares, en unas personas que no están en la guerra y otras que sí están en la guerra. Entonces esas voces de las víctimas son las voces que nos tienen que hacer cambiar a nosotros la actitud que tenemos con respecto a la política y al país como tal. O sea, tenemos que salir de ese aturdimiento, de ese marasmo, de esa indiferencia, ¿sí me entiende?, para poder recuperar lo que las víctimas nos pueden dar. Y es que, hombre, la solidaridad, el hecho de entender que somos todos un todo, y que lo que ocurra en cualquier lugar del país a todos de alguna manera nos toca. Escuchar a las víctimas es lo más importante que hay. La gente que ha perdido, la gente que ha sido desplazada, la gente que que le han reclutado los hijos, que le han asesinado, que le han secuestrado. Y sobre todo oír qué es lo que quieren las víctimas, porque en general las víctimas lo que quieren es que esto que me pasó a mí no vuelva a pasar, que esto que me pasó a mí, que es una cosa terrible de haber estado secuestrado, haber tenido secuestrado a una persona, haber visto asesinar a un hermano, al papá, esto que me ocurrió a mí, no queremos que vuelva a ocurrir. Eso es lo que las víctimas nos regalan a todos como país, ¿sí me entiende? Nos regalan nosotros, y porque se lo dicen a uno, se lo dicen, o sea, este odio, porque las víctimas que han sido, por ejemplo, castigadas y heridas, digámoslo, por la guerrilla, tienen mucho rencor, mucha furia, pero cuando uno les pregunta, ¿y ustedes qué les ha pasado esto? Y entonces, ¿qué van a hacer? Entonces dicen, este rencor que nosotros tenemos, lo único que va a hacer es que el próximo muerto seamos nosotros, porque nosotros no podemos, o sea, este rencor no nos deja vivir, este rencor no deja que nosotros, este rencor se va a devolver contra nuestras esposas, contra nuestros hijos. Así no se puede vivir con este rencor, no se puede construir país con este rencor, tenemos que dejarlo a un lado. ¿Para qué? Para que empiece otra cosa. ¿Qué es lo que va a empezar? Hombre, una vida de respeto, una vida de dignidad, donde accedamos a esas riquezas enormes más allá de la venganza, que son el respeto a la vida de los demás, saber que nunca más vamos a hacer política a través de asesinar a los demás, y que va a empezar una nueva época en donde los argumentos ya no son las armas, los argumentos tienen que ser ya las ideas, la política, y que vamos a sacar sobre todo al pueblo que ha estado entre estos dos bandos, de la utopía socialista y comunista, y el pensamiento, digámoslo, de la propiedad privada, etcétera, estas dos formas que se han enfrentado, pero los únicos que han sufrido es el pueblo. El pueblo es el único que se ha visto destruido en su tejido más profundo, cotidiano, en sus anhelos más sencillos y más cotidianos. Una última pregunta. Qué paisano mío. No, pero habla. Me siento muy orgullosa, pues, qué pena, tanto verle los trabajos y todo, y yo no sabía que era el Orín. Bueno, en cuanto a lo que acabamos de ver, sacar nuestras propias conclusiones, ¿cierto? Yo pienso que ese señor, el gobernador, era un... Es que me da como sustico No te dé pena. Pienso que era una persona de pronto que ya sabía lo que estaba haciendo desde antemano, visionario, o sea, no de pronto en el momentico, sino que él sabía que íbamos a llegar a este punto que estamos, que conocía la naturaleza de la guerrilla, su conciencia, y yo digo que por eso él tomó como esa posición de sumisión, mejor dicho, pues ahí se le ve que él no iba con intención de pelear, iba cantando, iba con un montón de gente que no era
ni siquiera militar, pues iba como en un son distinto al que tendría de pronto la guerrilla. La arrogancia fue de pronto de parte de ellos, al verle la actitud a él. Pero sin embargo, de pronto eso también fue lo que hizo cambiar en la guerrilla el sentido de las cosas, de ver que una persona que lo tenía todo, que no tenía carencias, pobrezas o cosas así, es capaz de hacer algo así por el pueblo, pues es un ejemplo que cambia conciencias. Y de pronto en ese momento estamos pasando esto por ese aporte que hizo esa persona, que fue pues dar su vida, dar todo por un cambio, por un posible cambio que estamos viviendo ahora. O sea, que mi posición es que hay que cambiar, hay que votar que sí. Hay una cosa que me contaban a mí en estos días, y es el papel de las víctimas en el proceso de paz colombiano, en el proceso de este acuerdo de dejación de armas y todo. Y es que las FARC, cuando empezaron, digámoslo todo, las conversaciones estaban muy arrogantes, como ellos han sido siempre. Y ellos, mejor dicho, sin ser nada, totalmente verticales en sus cosas, dogmáticos, pero y sobre todo porque ellos no sabían lo que habían hecho ellos. Ellos no sabían, o sea, hay como quien dice, como un desdoblamiento entre lo que ellos pretenden, digámoslo teóricamente, porque hacen las cosas, y otro es cómo ocurren las cosas en la realidad, concretamente en una realidad turbia, llena de intereses, una realidad confusa donde hay mucha otra gente que está sacando, digámoslo, sus beneficios y demás. Hubo un momento en donde el gobierno pidió, ¿cierto?, que tenían que acordar algo con respecto a las víctimas, ¿cierto?, que era pues decirles a las víctimas la verdad, ¿cierto?, y repararlas y prometerles la no repetición. Cuando las víctimas llegaron a La Habana, los guerrilleros vieron que esa utopía de ellos no era lo que ellos tenían en la cabeza, que ellos habían hecho mucho mal, que ellos, es decir, el espejo de ellos en los paracos eran donde ellos se veían, que ellos los paracos, digámoslo, aparecen como una máquina de guerra terrible, terrible. Los paracos, los paramilitares, digámoslo, pues cometen casi el triple de asesinatos que las FARC, pero la verdad es que ellos crearon a los paramilitares, ellos los crearon, o sea, la máquina monstruosa de guerra que eran ellos se vieron en el espejo de los paramilitares, pero fueron las víctimas los que los hicieron dar cuenta, y por primera vez pidieron perdón. Ellos, las FARC, pidieron perdón, pero no por un proceso intelectual ni de contrición de ellos, sino porque las víctimas les vieron todo el mal que habían causado. Entonces eso fue fundamental, ahí fue cuando ellos cambiaron y cuando ellos dejaron, digámoslo, de esa arrogancia y se dieron cuenta que ellos habían también, no solamente habían sido vencidos militarmente, sino que ellos se habían equivocado, que la transformación social a través de las armas no era un camino. En ese sentido, Guillermo Gaviria tenía razón, pues al asumir la ideología, el pensamiento de la no violencia. O sea, no hay caminos para la paz, como decía Gandhi, la paz es el camino. Bueno, un fuerte aplauso para nuestros invitados, Víctor Gaviria y Osvaldo Osorio Mejía. Les agradecemos enormemente en nombre de las instituciones que hacen parte del G7, el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, la Institución Universitaria de Envigado, la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Así como Víctor Gaviria resumen esta cátedra,
No hay caminos para la paz es el camino. Les damos a todos nuestro agradecimiento por su presencia y los invitamos a estar atentos a la programación de la siguiente cátedra. A todos ustedes, a los rectores de las instituciones universitarias que nos acompañan y directivos de las demás instituciones del G7, nuestro agradecimiento. Tengan todos una feliz tarde. Los invitamos también a disfrutar un refrigerio a la salida y que la pasen muy bien.